Buenas noches, distinguidos colegas. A continuación voy a compartir mi pantalla para poder empezar la exposición. Muy bien. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Peruana de Oftalmología, al capítulo peruano de glaucoma, ¿no?, por la oportunidad de brindar esta charla, al maestro, el doctor Avilés, siempre un agradecimiento, y a todos los que se encuentran presentes. A continuación, les presentaré la trabeculotomía ave interno con microhook de tanito. Estos microganchos que están, que se crearon bajo la genialidad del doctor Masaki Tanito en Shimane, en Japón, y que han ido migrando desde su creación poco a poco, desde Asia hasta América, y que actualmente ha sido pues noticia en el Mundial en Italia, en Roma este año, y también en el último meeting de oftalmología, y que actualmente pues ya hay colegas que se encuentran realizando esta técnica. Entonces yo simplemente vengo a comentar un poquito de mi experiencia recogida en Japón y ahora ya aplicada a nuestros pacientes peruanos, ¿no? Muy bien. Entonces, primero, actualmente, como decía el doctor Avilés, los MICs llegaron y están revolucionando el tratamiento del glaucoma. Pues hay distintos tipos de MICs. Tenemos los supracoroideos, como el CyPass, el iStent Supra, el Minijet. Los transesclerales, aquellos que utilizamos realizando canaloplastías, entre ellos el GAP, ¿no? El bypass trabecular, como el Lidrus. Y dentro de aquellos que se encargan o que trabajan haciendo una incisión de la malla trabecular, se encuentra pues el microhook de tanito, ¿no? Junto con el trabectome, el Cahook, el BAN y etcétera. Pero vamos a ver durante la exposición las bondades que presentan estos microganchos y también sus propias características y diferencias respecto a los otros, como es el trabectome o el Cahook, que también actualmente en nuestro país se están realizando. Entonces, en su quinta edición de la guía de glaucoma de la Sociedad Japonesa de Glaucoma, dentro de los autores se encuentra el doctor Masaki Tanito, nos brindan información sobre la trabeculotomía ave interno como un procedimiento quirúrgico diseñado para promover el flujo del humor acuoso hacia el canal de Schlenk mediante la incisión o extirpación de la malla trabecular bajo observación directa a través de una lente gonioscópica. Esta puede realizarse con microganchos o con hilos, haciendo referencia al GAT. También nos dan las indicaciones en qué casos nosotros debemos de realizar o podemos realizar esto. Generalmente son glaucomas leves a moderados de ángulo abierto, ¿no?, primarios o secundarios. Dentro de ellos, en nuestra experiencia, estamos viendo que los pseudoexfoliativos secundarios a esteroides van muy bien, tienen una importante disminución de la presión intraocular post goniotomía. También se pueden realizar en glaucoma del desarrollo sin opacidad corneal y acompañado, ¿no?, de una cirugía de catarata, pues como todo MIC, esto incrementa su efectividad. E incluso también se pueden realizar en glaucomas primarios de ángulo cerrado, pero acompañados de una cirugía de catarata. Y actualmente pues están, sobre todo en China, más que en Japón, están dándole bastante impulso, probablemente por su mismo tipo de ojitos que tienen allá en China, ángulos cerrados, ¿no? Dentro de las contraindicaciones, pues, primarios de ángulos cerrados sin cirugía de catarata, un glaucoma uveítico, neovascular, prolaxo vítreo intracameral, ojo afáquico y glaucoma con presión intraocular con objetivo de un solo dígito, porque ya vamos a ver en los estudios más o menos cuánto es la eficacia, cuál es la eficacia, cuántos milímetros de mercurio es la eficacia de este procedimiento, y pues a veces si se necesitan glaucomas o se necesita controlar la presión en glaucomas muy avanzados, por ejemplo, o necesitamos llegar a un solo dígito, de repente nos vamos a quedar cortos. Entonces, en el estudio presentado en el año 2018 por el doctor Masaki Tanito, nos definen su microhook como una cirugía novedosa, mínimamente invasiva para el glaucoma.
Dentro de las bondades de su técnica, pues es una técnica quirúrgica sencilla, menos invasiva para la superficie ocular, un tiempo quirúrgico más corto y sin necesidad de dispositivos costosos, pues hay que pensar pues que estos microhooks se pueden esterilizar y se pueden utilizar en múltiples cirugías. Allá el doctor Tanito me comentaba que yo pues deslumbrado por la técnica le preguntaba al doctor, ¿y este equipo es de un solo uso? ¿Se puede utilizar? ¿En cuántas cirugías le puedo utilizar? Y el doctor me contestó, Ricardo, yo estoy utilizando mis prototipos del año 2015. O sea, tienen para rato. ¿Cuál es el objetivo de la técnica quirúrgica? El objetivo de la técnica quirúrgica es disminuir la resistencia que nos ofrece la malla trabecular al pasaje del humor acuoso, principalmente de la porción justacanalicular. Como bien sabemos, pues, nuestro objetivo principalmente y actualmente se está realizando más cirugías donde la incidencia es nasal por la presencia de la mayor cantidad de conductos colectores. En un primer momento ellos me comentaban que realizaban, como vamos a ver, 240 grados, tanto nasal como temporal. Pero actualmente en Japón se está utilizando más la técnica solo utilizando la tanito recta, es decir, solamente abarcan la zona nasal. Entonces, para esta técnica es primordial hacer gonioscopía. El diagnóstico y la elección del paciente es muy importante. Tenemos nosotros que saber hacer una buena gonioscopía, identificar bien las estructuras de la malla trabecular para así poder asegurarnos al momento de realizar el procedimiento que vamos a estar dentro de la zona donde queremos estar, que en este caso es el canal de Schlemm, y vamos a poder realizar el pasaje del microhook o del microgancho en toda la extensión que nosotros podamos abarcar. Y pues justo el microgancho, cuando uno está realizando el procedimiento, siente que se engancha. Es decir, siente que entra en un espacio que es el canal de Schlemm. Y conforme uno va avanzando, incluso, bueno, lo que se debería hacer es pues tener una correcta visualización de la zona donde estamos trabajando y vamos avanzando como en espejo con el gonioprisma y con el microhook avanzando en las horas, ¿no? Ya sean 3 o 6 horas, 120 grados. Pero incluso en mi experiencia, pues he visto de que a veces te permite avanzar un poco más sin necesidad de estar visualizando porque te invita, no hay mayor resistencia, te invita a continuar, a seguir y puedes abarcar de repente un poco más de grados o unas horas más sin visualizar correctamente lo que estamos realizando, ¿no? Pero como les comentaba, lo importante es identificar bien la zona donde vamos a trabajar, incidir con el microgancho, ¿no? Y avanzar 3 horas, luego por la misma zona donde hemos empezado, avanzar las 3 horas, primero inferior, luego superior, o como a uno se le acomode más, ¿no? La genialidad del doctor Masaki Tanito, de Shiman, en Japón, fue en el diseñar estos microganchos, que tienen una curvatura, la zona interna es una zona cortante, la zona externa, que se va casi a, eh, a superponer o va a superponerse sobre la pared posterior del canal de Schlemm. Por esta parte no es cortante, más bien es amigable. Mientras que por la parte interna, es la parte más anterior del canal, de la pared del canal de Schlemm, vamos a ir cortando con el microhook. Acá vemos los códigos, esto es el de la casa Inami, tanto el microgancho recto y los microganchos curvos, derechos e izquierdos. Como les comentaba, pues tenemos 3 microganchos, el recto, el curvo derecho y el curvo izquierdo. Este es el hallazgo extraoperatorio. Vamos a ver que mientras vamos nosotros avanzando en nuestro recorrido, vamos a ir viendo una hipopigmentación que se va presentando al momento de ir avanzando en las horas que vamos trabajando. Y también un pequeño reflujo de sangre que nos va a indicar pues, de que estamos en la zona adecuada.
El doctor Tanito, en el último día de la rotación, tuvo la gentileza de obsequiarnos sus microganchos. En Japón, bueno, intenté adquirir más, pero en Japón pues están fuera de stock, tienen demasiada demanda. Entonces, el doctor, como les comentaba, pues tuvo la gentileza de obsequiarnos. Y esto es el set que consta de los 3 microganchos y una gonio espátula para poder acceder, en los casos de glaucomas de ángulos cerrados, a deprimir gentilmente raíz del iris y poder así visualizar un poco mejor las estructuras de la malla trabecular para poder realizar nosotros nuestro procedimiento. Este microgancho, aproximadamente lo que nos dice la casa comercial son que son 100 milímetros o 10 centímetros de largo, más o menos 0,7 de largo, la zona que puede ingresar dentro del ojito, y la zona cortante mide menos de 500 micras, tanto el recto como el curvo derecho, y asimismo también el curvo izquierdo. La curvatura es de entre 125 y 135 grados, lo cual favorece al momento de nosotros superponer el microgancho sobre la malla trabecular el ingreso. Si fuese recto, como si fuese un Sinski, esto sería mucho más difícil. Pero al tener un ángulo obtuso, simplemente nos invita, ¿no?, a perforar la zona que queremos y continuar y engancharse. Uno incluso puede avanzar y retroceder y va a sentir que está enganchado y puede continuar. En las imágenes que vemos a la izquierda y a la derecha, pues es la comparación que hicimos en sala de operaciones eh, haciendo un doblez en una aguja, ¿no?, de 25 Gauss, que tranquilamente se podría utilizar para hacer un bang. Y aún así podemos nosotros comparar y ver la fineza, ¿no?, del microgancho del doctor Tanito. Acá estamos comparándolo con distintos dispositivos, como es el iStent, el trabectome, el Kahoot Dual Blade y el microhook de Tanito, ¿no? Vemos que es más fino, es más delgado y por ende pues es ideal para acceder en la malla trabecular. Al momento nosotros, ahora sí ya de ver un poquito la técnica quirúrgica, vamos a ver que tenemos a continuación el microhook recto. Este nos va a permitir incidir sobre las zonas nasal mediante un acceso temporal. Como les comentaba, ellos hacen un acceso temporal, por ejemplo, al momento de realizar su cirugía acompañada de focoemulsificación en horas 9 para el ojo derecho y en horas 3 para el ojo izquierdo. Y es ahí donde ellos ingresan y abarcan 6 horas, ¿no? 120 grados sobre las zonas nasales, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. Y en el caso de los microhook curvos, vamos a ver que el curvo derecho y el curvo izquierdo nos van a permitir incidir sobre la malla trabecular temporal. La curvatura se debe a la presencia de la nariz. El microhook curvo derecho nos va a permitir incidir sobre la zona temporal superior del ojo derecho y, y sobre la zona temporal inferior del ojo izquierdo. Mientras que el microhook curvo izquierdo nos va a permitir incidir sobre la zona temporal inferior del ojo derecho y la zona temporal superior del ojo izquierdo. Si comparamos el rango de incisión que nos permite el microhook de Tanito, podemos incidir entre 120 a 240 grados, si es que abarcamos solamente la zona nasal o si abarcamos tanto la zona nasal como la zona temporal. Acá también podemos ver cuánto es en comparación con el Kahoot Dual Blade o el GAT. El posicionamiento del cirujano durante el procedimiento es muy importante. Ahorita nos encontramos en la imagen en una posición primaria, ¿no? Estamos realizando, por ejemplo, una cirugía de catarata en este ojo, un ojo izquierdo, por ejemplo, y de momento que vamos a realizar el procedimiento, cuando ya hemos retirado la catarata, lo único que se hace es un giro, aproximadamente de 30 grados del microscopio. Vamos a girarlo
hacia la zona temporal del ojo del paciente, giramos la cabeza del paciente hacia su derecha, lo invitamos al paciente a ver hacia su derecha y con la mano derecha vamos a sostener nuestro gonioprisma y con la mano izquierda vamos a sostener el, el microgancho recto, porque vamos a abarcar la zona nasal, que es lo ideal de primera intención, eh, abarcar la zona nasal. Y después de esto, evaluar si vamos o no a realizar también en la zona temporal. Pero de primera intención, pues deberíamos abarcar sí o sí la zona nasal. Ahora, la posición de las manos va a ser como un espejo. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora, cuando ya hemos terminado de realizar nuestro trabajo en la zona nasal, vamos a movilizar la cabeza del paciente ahora hacia su hombro izquierdo. Lo invitamos al paciente a ver hacia la izquierda. Movilizamos nuestro microscopio hacia la zona nasal del paciente, más o menos unos 30 grados, y en esta oportunidad cambiamos de manos. Utilizamos el gonioprisma sosteniéndolo con la mano izquierda y vamos a utilizar, como vamos a incidir sobre la zona temporal, vamos a utilizar los microganchos curvos derecho y curvo izquierdo. Con el curvo derecho, como estamos en un ojo izquierdo, vamos a poder abordar la zona temporal superior y con el curvo izquierdo vamos a poder abarcar la zona temporal inferior. La posición de las manos también es importante. Como les mencionaba, es como un espejo. La bondad que tiene el gonioprisma de Swan-Jacob es justamente la movilidad que presenta y que vamos a utilizar sobre la superficie corneal. Entonces, mientras nosotros ingresamos con nuestra tanito recta o con nuestro microgancho recto, vamos a colocar en 180 grados nuestro gonioprisma. Y conforme vamos avanzando, nosotros vamos avanzando en espejo, con las dos manos. Avanzamos 3 horas, cambiamos y abarcamos las otras 3 horas. El movimiento es de ambas manos, tanto de la mano que sostiene el microgancho como la mano que sostiene el gonioprisma. El gonioprisma que utilizan allá en Japón es el de Swan-Jacob. Tiene pues ciertas particularidades, es ambidiestro, lo podemos utilizar tanto personas zurdas como personas diestras y al momento de realizar el procedimiento pues lo vamos a utilizar tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. Para un diámetro ocular más o menos de 9.2 milímetros, el rango de visión es de 90 grados y la ventaja que tiene es justamente esta movilidad, esta posibilidad de poder movilizarlo a través de la superficie corneal mientras vamos incidiendo con el microhook, como podemos ver en la imagen. Ahora, el gonioprisma de Hills, allá el doctor Sano Ishiya, nos mencionaba que principalmente lo utilizan para el trabajo cuando van a realizar en la zona temporal. Es decir, cuando vamos a hacer por ejemplo, una facotemporal, o aquellos cirujanos que se sienten más cómodos realizando una facotemporal, este gonioprisma, que sí es para tanto la mano derecha como para la mano izquierda, existen dos diferentes, como están en la imagen, eh, si bien no te permite realizar o tener mucha movilidad, como tiene un rango un poquito más amplio de visualización, va a permitir realizar la goniotomía desde este acceso temporal. Y es así como lo utilizan allá. Ahora, allá no observé que utilizaran algunos otros gonioprismas. Queda para nosotros, de repente, tratar de investigar y probar con otros monoprismas como es el monoprisma de Ahmed o algunos otros como el de Boll que es dentado. Pero me parece que mientras mayor movilidad tenga como el trabajo es en movimiento, mientras mayor movilidad, en mi experiencia, me parece que mientras mayor movilidad tenga el gonioprisma, va a ser mejor para esta técnica quirúrgica. Ahora, si realizamos una goniotomía con una facoemulsificación, es decir, el procedimiento combinado, vamos a nosotros a utilizar las mismas incisiones que utilizamos para hacer la cirugía de catarata, de extracción de catarata por facoemulsificación. Hacemos nuestro puerto auxiliar, hacemos nuestro puerto principal. Ahora, un tip
que me parece muy útil es el no realizarlo demasiado limbal. A veces nosotros podemos coger algunos vasos limbales y si hay un pequeño sangrado, de repente para el momento que nosotros realicemos nuestro procedimiento, vamos a tener ahí un poco de dificultad para la visualización. Entonces de repente tenemos que nosotros hacer un poquito más corneales para tratar de evitar este impasse, ¿no? Una vez que nosotros realizamos nuestra cirugía, y este fue el consejo del maestro, avanzamos con nuestro viscoelástico coercivo y nos vamos hasta el ángulo. Y una vez en el ángulo, soltamos el viscoelástico y con esto vamos a alcanzar a bajar el iris y poder visualizar la malla trabecular y acceder a esta zona de una manera más fácil. Ahora, en esta siguiente imagen estoy girando el microscopio. No necesitamos tildar el microscopio. En algunas otras técnicas quirúrgicas sí, nosotros tenemos que tildar. En este caso no. Y esta es una de las bondades también, la rapidez al momento de realizar el procedimiento, porque simplemente nos da la facilidad que hemos terminado nuestra cirugía de catarata y solamente volteamos el microscopio, giramos 30 grados, movilizamos la cabeza del paciente, el ojo del paciente y podemos realizar nuestro procedimiento. En este caso, era un glaucoma de ángulo cerrado y era un ojo derecho. Entonces, colocamos, a mí me gusta colocar un poquito de sustancia viscoelástica tanto sobre la córnea del paciente como sobre la superficie que va a entrar en contacto del gonioprisma. Esto me permite prácticamente flotar sobre el ojo. No presiono mucho, no superpongo. Hay como un menisco que se crea y este menisco te permite movilizarte y esto te permite no perder mucha cámara al momento de realizar el procedimiento y poder realizar todas las horas que sean necesarias trabajar. Entonces, ingresamos con nuestra microgancho recto, avanzamos hasta la zona de la malla, identificamos nuestras estructuras y procedemos a realizar la trabeculotomía ave interna. Luego, determinado, por la misma zona por donde ingresamos, hacemos regresamos a abarcar las otras 3 horas. Y al final, si bien eh, hacemos un lavado de cámara anterior, si bien los cirujanos que realizan cirugía angular recomiendan utilizar pues un bimanual, por ejemplo, ¿no? Para tratar de presurizar la cámara anterior o tenerla la más presurizada posible, eh, en Japón ellos utilizaban el IA y con esto mantenían una buena presurización y no necesitaban hacer una incisión adicional. Esto me parece que va en parte a su mentalidad que existe allá de un procedimiento rápido, práctico, sin mayores incisiones. Entonces me parece que para ellos el realizar una incisión más y utilizar un bimanual más en ellos pues no lo utilizaban, sino ellos más utilizaban irrigación aspiración, el IA, y con eso lo daban en la cámara anterior. En nuestro caso, pues lo hacemos con un 5E y en todos los casos los he hecho con un 5E y hemos tenido buenos resultados. Al final, pues logramos la presurización de la cámara anterior con una burbujita de aire y vamos a esperar a ver que no hay un sangrado activo principalmente. Una vez que vemos que no hay un sangrado activo, podemos dar por terminada la intervención. Yo aprovecho el momento en que se encuentra la burbuja de aire para poder cerrar las incisiones y mi desafío es que no salga la burbuja, que se mantenga la burbuja en cámara anterior mientras yo estoy hidratando los puertos, para que no haya descompresiones. Ahora este es el video de una facogoniotomía 120 grados nasales del ojo derecho. Acá como podemos ver hacemos nuestra incisión auxiliar, nuestra incisión principal y una vez que hemos terminado nuestro procedimiento ponemos nuestro lente intraocular, ingresamos con una cánula, ponemos la sustancia viscoelástica coerciva hasta sentir que hemos nosotros bajado el iris en una buena proporción, giramos el microscopio, invitamos al paciente a movilizar la cabeza hacia la izquierda, que vire hacia la izquierda, colocamos nuestro gonioprisma, nos preocupamos de tener una adecuada visualización de la malla trabecular y una vez que nosotros hemos conseguido tener una buena visualización, ingresamos con el microgancho recto, eh, incidimos justo por encima de la porción pigmentada de la malla trabecular
Y como les comentaba, simplemente tenemos que superponerlo y ya nos invita a continuar. Una vez que sentimos que estamos en el canal de Schlenn, puede haber un pequeño reflujo de sangre y esto es normal y más bien nos indica de que estamos nosotros en la zona adecuada. Y como podemos ver en la imagen, también hay una zona hipopigmentada que comienza a aparecer, que también se ven en otras cirugías angulares. Luego, volteamos nuestro microhook y incidimos en las siguientes 3 horas horaria, esta vez en el inferior, ¿no? Si por algún momento nosotros salimos, podemos fácilmente reingresar y completar. Y acá, como podemos ver, incluso podemos avanzar un poquito más de lo que nos permite visualizar el gonoprisma. Esta particularidad, pues, nos permite abarcar unas cuantas horas más. Lavamos cámara anterior, que no haya más sustancia viscoelástica, y presurizamos con una burbuja, hacemos la hidratación de los puertos, y esperamos un momento para ver de que no haya sangrado. Si no hay sangrado, pues damos por concluido el procedimiento. Este procedimiento no demora mucho, demora en promedio 3 minutos, 4 minutos, no debe llevar más tiempo. De repente sí, y en mi experiencia estoy viendo que si realizamos tanto la zona nasal como la zona temporal, vamos a tener mayor sangrado, mayor reflujo de sangre. Y esto de repente, para poder nosotros lograr una estabilidad en cámara anterior, que no haya mucho reflujo, esta burbujita que nos va a proteger el eje visual al momento en la cirugía de Faco, ¿no? De repente vamos a hacer un lavado o 2 lavados, y ya en casos muy selectos, pues de repente tenemos que colocar un poquito de sustancia viscoelástica en la zona donde hay mayor sangradito para tratar de parar el sangrado, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no es así, ¿no? Simplemente realizando el lavado y colocando la burbuja, nosotros vamos a obtener ya una buena presurización y vamos a controlar el pequeño sangrado que pudiera haber. ¿Qué diferencia de otras cirugías angulares? De repente hay un mayor sangrado, ¿no? Y si lo combinamos con una cirugía de extracción de cristalino por facomultiplicación o extracción de catarata, pues el paciente siempre tiene una expectativa visual al día siguiente, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Ahora, en este otro ojito, pues vamos a realizar una facoguinotomía 120 grados temporales de ojo derecho. Ya giramos la cabeza del paciente, ya giramos el ojo del paciente, colocamos nuestro gonioprisma e incidimos con el microgancho curvo derecho para incidir sobre la zona temporal 120, en este caso son 60 grados temporal superior, y salimos y ahora ingresamos con la curva izquierda sobre la zona donde empezamos, un poquito atrás incluso, y ya podemos incidir sobre los siguientes 60 grados temporales inferiores, ¿no? Ahora, el hecho de nosotros realizar una cirugía donde hacemos los 240 grados nos puede conllevar a mayor sangrado. En cambio, si nosotros hacemos 120 grados nasales, nos da la oportunidad de ver si es que este paciente responde a este procedimiento en sus controles postoperatorios y, de ser necesario, en el tiempo, poder abarcar los 120 grados temporales. Entonces, a veces no es necesario realizar, salvo en algunas ocasiones, como de repente puede ser un glaucoma pseudofoliativo, un glaucoma del desarrollo, los 240 grados. Podemos nosotros abarcar 120 grados nasales de primera intención y tener, como quien dice, o esperarnos a un segundo tiempo para poder realizar, cuando sea necesario, los 120 grados temporales. Nos da también esa posibilidad. Ahora, la dificultad con este procedimiento principal es la visualización, tener una adecuada visualización. Movilizar la cabeza del paciente, invitarlo al paciente a mirar hacia la zona que nosotros queremos incidir. Por ese motivo, yo siempre tengo una charla con el paciente antes de la intervención. Me siento a la cabecera del paciente y le comento: señor, señora, vamos a realizar un procedimiento de glaucoma. Para esto voy a necesitar de su ayuda. Va a haber un momento en la cirugía en el cual yo voy a movilizar su cabeza para este lado. Por favor, usted quédese quietecito, movilice la cabeza y va a movilizar los ojos ambos ojos hacia este lado. Porque hay pacientes, y ya al comienzo tocaban pacientes que le decíamos: mira hacia la derecha, y el paciente miraba hacia la izquierda, y estábamos con el gancho en el dentro del ojo, y teníamos de repente que maniobrar para no darle de repente a la córnea, ¿no? Entonces, es importante, y esto me parece que es un paso que no debemos nosotros
bypassear en nuestra práctica el hablar con el paciente a la cabecera antes del procedimiento, para indicarle que vamos a movilizar la cabeza, para no agarrarlo, como quien dice, de sorpresa, y el paciente pueda colaborar. Entonces es importante nosotros tener un paciente que pueda colaborarnos con el procedimiento, pues es importante que el paciente movilice el ojito, movilice la cabeza. Ahora, para aquellos casos en los cuales tengamos que lograr la kinesia del paciente, la guía japonesa nos da la siguiente ayuda. Nos dice que nosotros podemos movilizar, hacer uso del dorso del atanito para llevar el ojo hacia la zona donde nosotros queremos trabajar y poder realizar la agonotomía. Como podemos ver acá en la imagen, en el paso 1, ingresamos a cámara anterior y luego movilizamos el dorso del atanito para elevar y luego hacia arriba y luego de frente hacia la zona donde nosotros queremos trabajar. Esto aún no lo he llevado a la práctica porque estamos llevando pacientes pues, que generalmente son colaboradores, pero de ser necesario yo creo que es una herramienta, un tip muy importante. Otra de las prácticas que ellos realizan allá en la Universidad de Shiman en Japón es esta clasificación del linfema postquirúrgico, denominado RLC. Y no solamente lo utilizan para las cirugías de goniotomía, sino también para todos sus procedimientos quirúrgicos. A mi parecer, esto es muy rico porque te permite clasificar tanto la celularidad en cámara anterior, la presencia o no de ifema en cámara anterior y la presencia o no de coágulo en cámara anterior. Entonces, la R bien va a venir del red blood cells o de células de glóbulos rojos, L de level, que va a ser el nivel del ifema, y la C de clot o coágulo. Entonces, ellos así podían clasificar desde el primer día postquirúrgico a sus pacientes para poder así tener también anotado cuánto sangrado teníamos, ¿no? En el caso del R, mientras mayor sea la celularidad en cámara anterior, y para esto ellos visualizaban la pupila. Mientras mejor visualización de la pupila tienen, pues la clasificación viene desde el 1, perdón, desde el 0, 1, 2 hasta 3. Mientras más actividad tengamos de sangrado, mientras más celularidad o tindal tengamos en cámara anterior, pues podamos darle hasta un grado de 3, mientras menos posibilidad de visualizar la pupila tengamos. En el caso de la L, del nivel, si es mínimo, es decir, estamos hablando menos de un cuarto de cámara anterior, pues lo vamos a clasificar como 1. Si es menos de la distancia, de la mitad del borde inferior de la pupila hacia el limbo corneal, pues será un 2. Y si este es por encima de este nivel, ya será un 3. Y la presencia o no de coágulo nos va a determinar el 1 de la C. Entonces podemos tener desde un 000, que hay casos en los que sí nos vamos a mostrar como un 000, hasta un 331, que no necesariamente va a ser una bola 8. Y he tenido en alguna oportunidad, en algún caso, pacientes que han limpiado, ¿no? Ahora, ¿en cuánto tiempo demora en limpiar? Pues más o menos 2 semanas, ¿no? Cuando tengamos un caso más avanzado. Ellos reingresan a hacer de repente un lavado de cámara anterior cuando tienen presiones más de 40 por más de 3, 4, 5, 6, 7 días, ya están entrando a hacer un lavado de cámara anterior. Antes de esto, no. Incluso con presiones de 30 suelen esperarse un poquito. Y ciertamente con esta clasificación también les permite tener un seguimiento de sus pacientes, ¿no? Y como les comentaba, pues no solamente es para el procedimiento de microhook, también lo utilizan para la colocación de la stent, para el pressure flow y otros procedimientos angulares, o también procedimientos de cirugías de glaucoma que pudieran tener. A continuación, vamos a ver algunos estudios que respaldan esta cirugía. Como este es uno de los más grandes que tienen ellos, los resultados intermedios de la trabeculotomía AV interno con microhook en los 560 pacientes con glaucoma. El equipo del doctor Masaki Tanito del Departamento de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chimane. Ellos concluyeron que hay una disminución de la presión intraocular media después de realizar este procedimiento, aproximadamente de un 31%, acá está señalado, ¿no? Y la reducción del número de gotas antiglaucomatosas hasta en un 11% respectivamente, ¿no? Luego de un control de más de un año de 405 días.
Y ellos mencionan, pues, que es un procedimiento que tiene un significativo poder para disminuir la presión intraocular en pacientes con glaucoma y mejorar la agudeza visual cuando es combinada con cirugía de catarata. Entrando ya un poquito en el detalle, vamos a ver que sus sujetos fueron 560 ojos de 335 pacientes con un promedio de edad de 70 años. La población japonesa es muy longeva. Ellos tienen las tasas de longevidad más altas. Y en cuanto al tipo de glaucoma, pues el más frecuente fue el glaucoma de ángulo abierto y con 317 ojos, perdón, y aquí el 57%, y el glaucoma pseudofoliativo en segundo lugar. Ahora, casi el 76% de los ojos, es decir, 428 pacientes, no tuvieron cirugías previas. Otro punto importante es que se realizó en la mayoría de los casos combinado con cirugía de catarata, 401 ojitos, es decir, 72%. Y solo goniotomía en 159 ojos, es decir, el 28% de los pacientes. Ahora, en cuanto al procedimiento, y esto es importante, ellos lo realizaron tanto en la zona nasal como temporal, es decir, 240 grados. Entonces vamos a ver que los resultados que ellos obtenieron fue realizando este procedimiento tanto en la zona nasal como en la temporal. En las principales complicaciones, pues, tuvieron un infema en 172 ojos, es decir, un 30%. Tuvieron una elevación transitoria de la presión intraocular, es decir, una presión o catalogada como más de 30 milímetros de mercurio en 34 pacientes, es decir, un 6%. Y la formación de fibrina en cámara anterior en 24 pacientes, es decir, un 4%. Las intervenciones más frecuentes que fue el washout del ifema, que para esto ellos, pues, en el momento de hacer el washout, utilizan, utilizan ingresan y utilizan el vitrector y solamente lo hacen para disminuir el tamaño del coágulo. No es un washout completo. No retiran todo el coágulo. Solamente utilizan el vitrector para tratar de disminuir el tamaño del coágulo. Ahora, también tuvieron inyecciones en cámara anterior de alteplase y posterior cinecrisis y papiloplastía. Este segundo estudio, que es el efecto del nivel preoperatorio de la presión intraocular en el resultado quirúrgico de la trabeculotomía AVE interno con microhook nuevamente del equipo del doctor Masaki Tanito, tomaron 126 pacientes con glaucoma de ángulo abierto, 90 con glaucoma primario de ángulo abierto y 26 con un glaucoma pseudofoliativo, 60 varones, 66 mujeres con una edad media de 70 años. El procedimiento combinado fue la mayoría de 101 pacientes y 25 fueron solamente goniotomía. Y lo dividieron en 4 grupos. Un brazo Q1 con una presión preoperatoria menor de 15, un brazo Q2 con una presión preoperatoria entre 15 y 18, un Q3 entre 18 y 21 y un Q4 que ingresaron con más de 21 antes del procedimiento. A la conclusión que llegaron, lo más interesante es que mientras mayor sea la presión intraocular con la que entra el paciente a sala de operaciones, mayor va a ser la disminución de esta luego del procedimiento. Y sin embargo, aquellos pacientes que ingresaron con una presión en el brazo Q1, es decir, menos de 15, también una disminución de la presión, pero no tan significativa como aquellos pacientes que ingresaron con una presión intraocular del brazo Q4, no más de 21. Y esto es lo que también hemos visto en nuestra práctica con nuestros pacientes. Aquellos que ingresan con presiones más altas, como vamos a ver más adelante, va a haber una reducción mayor. Este siguiente estudio, factores que conducen a la reducción de la presión intraocular luego de la cirugía combinada de trabeculotomía y cirugía de catarata, concluye que mientras mayor sea la edad de nuestro paciente, va a ser un factor pronóstico favorable para tener una mayor disminución de la presión intraocular y un mayor control de esta. Y bueno, llegar al éxito luego de la cirugía, ¿no? Este otro estudio de la doctora Xiulan Zhang, presentado en el Mundial de Glaucoma por su equipo chino, resultados a un año del estudio multicéntrico, efecto hipotensor de la cirugía combinada de facomulsificación, goniosinequiolisis mecánica, como nos mostró ella utilizando su chopper, y la goniotomía, fue para casos de glaucoma primario de ángulo cerrado avanzado más cirugía, ¿no? Con catarata. Ellos están entrando ya
en pacientes de ángulo cerrado con glaucoma avanzado, utilizando esta cirugía combinada. Este era un estudio prospectivo observacional de 83 pacientes con 83 ojitos, con los cuales se le hizo un seguimiento de un año. La media de ingreso fue de 27.4 más menos 7.3 milímetros de mercurio. Luego del procedimiento llegaron hasta un 14.2 más menos 2.6 milímetros de mercurio, es decir, fue bastante significativo. El número de medicación hipotensora era de 2, entre 1 y 3, y después del procedimiento llegó a 0. La media de reducción, como podemos ver, fue de un 13 más o menos 7 milímetros de mercurio. Y sus principales complicaciones fue tanto el ifema como el pico hipertensivo. Ellos concluyeron con que los resultados a un año de la combinación de estas tres cirugías, cirugía de catarata, goniocinecolisis mecánica y goniotomía para pacientes con glaucoma primarios de ángulo cerrado avanzados, con catarata es un procedimiento seguro y eficaz, pero se justifican pues de que necesitan estudios multinacionales y multicéntricos a gran escala para poder determinar esto, ¿no? Y este último estudio también es muy interesante, también de la doctora Xiu-Lan Zhang, presentado también en el Mundial de Glaucoma, porque nos habla de los resultados de la goniotomía parcial versus la goniotomía completa, con o sin, acompañado o no de cirugía de catarata, para glaucomas primarios de ángulo cerrado, estudio multicéntrico. Dividieron sus pacientes en 4 grupos. Un grupo, primer grupo de 120 pacientes, a los cuales les realizaron solamente la goniotomía parcial, a un segundo grupo de 360 pacientes les realizaron la goniotomía total, un tercer grupo acompañado de la cirugía de catarata más 120 grados de goniotomía, y un cuarto grupo de 360 grados de goniotomía más cirugía de catarata. El tamaño de la muestra fue 139 ojos y la media de seguimiento fue de 8.6 meses. Y concluyeron de que realizar 120 grados o 360 grados, acompañado o no de cirugía de catarata, el resultado o la diferencia no es significativa, va a ser muy similar. Y sí, lo que observaron fue de que había una mayor frecuencia de ifema postquirúrgico, es decir, complicaciones después de realizar una goniotomía completa, por ejemplo, ¿no? O en el grupo en que el se realizó una goniotomía de 360 grados. Y eso también lo que nos dicen, o en los últimos congresos a nivel mundial nos van diciendo, nos van comentando de que realizar la goniotomía parcial en la zona nasal, por ejemplo, pues nos va a dar un resultado similar a realizarla completa, y de repente sin la presencia de los efectos adversos que sí podemos presentar con mayor frecuencia, realizarla de manera completa, ¿no? Ahora, en nuestra experiencia en el Hospital Nacional Guillermo Almenara, que es en el lugar donde yo estoy realizando mi subespecialidad, ya tenemos realizados para la fecha 31 facogoniotomías. En la mayoría de los casos fueron facogoniotomías nasales, 120 grados. Pero también hemos experimentado un poco. A continuación vamos a ver los hallazgos que hemos encontrado. Y hemos realizado en 4 pacientes solamente goniotomías, siendo estos pacientes pseudofáquicos. Las principales complicaciones, pues, hemos tenido una tinción hemática de lente, que resolvió con Jack Laser, un pico hipertensivo en los primeros días postquirúrgicos, que con tratamiento médico resolvió, y un pico hipertensivo posterior que resultó ser un respondedor a corticoides. Suspendimos los corticoides y la presión disminuyó. Este es un cuadrito actualizado a la fecha de los hallazgos en nuestros pacientes, ¿no? Acá he resaltado, primero, ver que la mayoría de nuestros pacientes son de sexo femenino. El promedio de edad más o menos son 70 años también. La mayoría son glaucomas primarios de ángulo abiertos y la cirugía principalmente ha sido facogoniotomía 120 grados nasales. Ahora, hay algunos casos resaltantes que a continuación voy a mencionar. Por ejemplo, tenemos en el resaltado de color amarillo, un paciente que se realizó una cirugía combinada de facogoniotomía, primero 120 grados temporales en ojo derecho. El paciente ingresó con una pío basal de 24 milímetros de mercurio, utilizando medicación solo timolol. Y luego vemos que para los 45 días del control,
disminuyeron 10 milímetros de mercurio, es decir, llegamos a 14 milímetros de mercurio utilizando subtimolol. Y nos envalentonamos y intervenimos el siguiente ojito, el ojito izquierdo, pero en este caso realizamos la gonotomía en los 120 grados nasales, ya no en los temporales como lo hicimos en el otro ojo. El paciente ingresó con una presión intraocular de 25 milímetros de mercurio, utilizando también solo timolol, y vemos que también hemos, para el día 30 del control, obtenido una disminución de la presión intraocular también bastante significativa. Entonces, esa es una observación a hacer, ¿no? Podemos nosotros intervenir 120 grados nasales en un ojo, 120 grados temporales, y hemos visto un resultado similar. Ahora, esto nos da la posibilidad, si este paciente en un futuro necesita una nueva intervención, pues podemos abarcar, en este caso, en el ojo derecho, pues ya no solamente la zona temporal, ahora abarcamos la zona nasal, porque tuvo un buen resultado. Y en el caso del ojo izquierdo, abarcar la zona temporal, porque también obtuvimos un muy buen resultado, ¿no? Ahora, también nosotros tenemos glaucomas pseudosfoliativos, los casos que están resaltados con color verde, son 3 casos que hemos tenido. Y en ellos, pues vamos a ver que en estos pacientes, si bien todos fueron facogoniotomías de 120 grados nasales, estos son los casos en los que mayor éxito quirúrgico hemos tenido, es decir, mayor reducción de la presión intraocular hemos obtenido. En el caso 12 ingresó con 16 milímetros de mercurio sala, al día 30 tenemos 16 milímetros de mercurio. En el caso 20, del 26 milímetros de mercurio que ingresa, estamos ahorita con una presión al día 60 de su control, 15 milímetros de mercurio. Y en el caso 26, ingresó con 21 y actualmente ya para el día 60 estamos con 13 milímetros de mercurio. Es decir, en pacientes con glaucoma pseudofoliativo hay un muy buen resultado utilizando esta técnica. De color fucsia, vamos a ver aquellos casos que tuvimos nosotros, no una complicación, sino eventos como fue el pico hipertensivo, ¿no? Por ejemplo, en esta paciente se le realizó una facogonotomía de 120 grados nasales, o sea, obtuvo el ojo derecho, estamos hablando del caso 22, y ella tenía una medicación preoperatoria de timolol. La presión basal era 18, pero para el día 3, perdón, para el día 1, al siguiente día, teníamos una presión de 24, es decir, teníamos un pico hipertensivo, ¿no? Para el día 15 incluso subió a 34, pero ya luego de los tratamientos, le dejamos tratamiento hipotensor completo, más acetazolamida los primeros días, fue bajando, fue bajando y fuimos retirando el tratamiento y llegamos a una presión para el día 30 de 14, no, perdón, para el día 8 de 14. No le hemos seguido haciendo seguimiento a este paciente, estamos esperando el siguiente control para poder seguir nosotros viendo cómo va la presión intraocular. El caso 25, vamos a ver que fue el caso respondedor a los corticoides. En cuanto a las observaciones, vemos pues que el día 12 el control postoperatorio nos hizo una presión de 40 milímetros de mercurio, pero retiramos los corticoides y para el día 30 tenemos una presión de 14 milímetros de mercurio, habiendo ingresado el paciente con 23 milímetros de mercurio a sala de operaciones. Y por último, pues tenemos también un glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? Que hicimos facogonotomía 120 grados nasales. Y en este caso sí, vemos de que hay un éxito quirúrgico bastante significativo. Hemos mantenido las gotas del paciente, solamente le hemos dejado de darle, suspendimos el latanoprost, como nos indicó el doctor Danito, y hemos ingresado con 25 milímetros de mercurio a la cirugía, y luego de realizar el procedimiento combinado hemos llegado a 15 milímetros de mercurio. No hemos realizado la gonio-cinequiolisis mecánica que nos menciona la doctora Silan San, simplemente hemos hecho la faco y hemos hecho la goniotomía. Y sin embargo hemos obtenido un muy buen resultado. Bien, a 2 meses de seguimiento aproximadamente tenemos una media de reducción de la presión intraocular de aproximadamente casi un 33 milímetros de mercurio y la reducción de gotas de un 17,7%. Y una observación importante es en glaucoma pseudofoliativo, pues la media es mayor, ¿no? De un 39,29% en cuanto a la presión intraocular y el número de gotas de un 20,35%, ¿no? Claro que nuestra casuística es aún pequeña. Nosotros necesitamos seguir eh, realizando este procedimiento para ver si realmente los valores que estamos obteniendo son tal cual, ¿no? Ahora vamos a presentar algunos casos que hemos realizado en el hospital para observar que
realizar el procedimiento combinado utilizando la burbuja de aire y solamente realizando, por ejemplo, en este primer caso, una facogonotomía de un paciente con glaucoma primario de ángulo abierto, realizamos un ojo derecho, una pío basal de 24 y abarcamos los 120 grados temporales. Para el primer día postoperatorio teníamos 12 milímetros de mercurio y un RLC de 111. Para el cuarto día veíamos que la presión se mantenía en 13 y un RLC de 101. Y en la tercera imagen, en su control 30, ya vemos prácticamente que la presión, tenemos un RLC de 000 y una presión intraocular de 14 milímetros de mercurio. El doctor Tanito nos mencionaba que aproximadamente para el día 30 ya vamos a tener la presión intraocular casi final del procedimiento, ¿no? Con aquella con la cual el paciente se va a quedar. Y ese es el segundo ojito de este mismo paciente que ingresa con facogonotomía, glaucoma primario de ángulo abierto, ojo izquierdo, con una presión intraocular basal de 25 y abarcamos los 120 grados nasales. En su primer día postoperatorio vemos que tenía una presión intraocular de 13 y un RLC de 101, con una burbuja bastante importante, y para el día 30, una presión intraocular de 14 con un RLC de 000. En este otro caso, obtuvimos una mayor cantidad de ifemia y celularidad en cámara anterior. Es una paciente que ingresa con una presión basal de 17, realizándole una facogonotomía con el diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto, 120 grados nasales. Eh, Nos hizo una presión de 22 del primer día postoperatorio con un RLC de 221. Para el día 4 vemos una mejoría bastante importante en cuanto a la presencia del coágulo había disminuido con una presión intraocular de 14 y un RLC de 101. Y ya para el día 15 ya tenemos una PIO de 13 y un RLC de 000. Acá es importante mencionar que la presión intraocular con la que entra el paciente es 17 milímetros de mercurio y estamos obteniendo una presión final de 13 milímetros de mercurio. Comparándolo con los casos anteriores que ingresamos con presiones de 24 y 25 y obtuvimos una disminución bastante importante. En este otro caso ya es solo una goniotomía, un caso de un glaucoma primario de ángulo abierto, ojo derecho, pío basal de 17, y realizamos tanto los 120 grados nasales como 120 grados temporales. Es decir, hemos realizado la goniotomía en ambos latitudes y vemos para el primer día postoperatorio una presión de 15 con un RLC de 111 y para el día 4 una presión de 13 con un RLC de 110. Entonces, también vemos que en este caso, en particular, pese a que hemos hecho una goniotomía bastante importante, abarcando 240 grados, la disminución de la presión pues solamente ha sido de 4 milímetros de mercurio. Cabe resaltar que recién estamos en el postoperatorio 4, hay que verlo en sus 30 días aproximadamente para realmente poder nosotros consignar la presión intraocular final que este paciente va a obtener al final, ¿no? En cuanto a las conclusiones, ya para finalizar la exposición, los MICs brindan nuevas opciones para el tratamiento del glaucoma. En segundo lugar, el dispositivo del doctor Tanito es un dispositivo seguro porque nosotros visualizamos en todo momento que realizamos la goniotomía por dónde está pasando la porción cortante del microhook. No tenemos nosotros la inseguridad de que de repente está yéndose por otro lado o estamos profundizándonos, no lo vemos. Nosotros estamos viendo. Tenemos control y visualización de por dónde estamos nosotros avanzando, porque hay una transluminiscencia, se puede ver a través de la pared anterior del canal de Schlemm, abarcando el corte de la malla trabecular, ¿no? Es rápido, como mencionaba, demoramos 3, máximo 5 minutos en realizar el procedimiento. Es práctico porque nosotros realizamos en las mismas incisiones de nuestra cirugía de faco y no necesitamos tildar el microscopio. Es de bajo costo porque simplemente contar con el gonioprisma y los microganchos tenemos pues procedimiento para rato. Y como estamos viendo, tiene una tasa importante de eficacia, ya sea realizando 120 grados o 240 grados. Al presente, pues principalmente lo utilizamos para glaucomas de ángulo abierto. Sin embargo, con los estudios que hemos visto en China, sobre todo, ellos están impulsando la utilización de este procedimiento en glaucomas de ángulo cerrado, pero acompañado de maniobras adicionales que nos van a ayudar a tener una mejor visualización de la malla trabecular, como es la goniocinectiólisis mecánica que ellos realizan. Y como todo procedimiento, pues hacer una buena gonioscopía y seleccionar a nuestro paciente nos asegura sin un 50 o más de repente el éxito de este procedimiento.
Quiero agradecer al equipo del doctor Tanito que tuvieron la gentileza y la amabilidad de abrir las puertas de Japón para mí y en especial al doctor, bueno, Masaki Tanito, que lamentablemente no nos pudo acompañar porque se encuentra un poquito delicado de salud, pero sí al doctor Sano Sensei, que me parece que está presente en el auditorio. Este, mis más sinceros agradecimientos eternos por darme la oportunidad, ¿no?, de pertenecer. Este es un equipo, pues, increíble del doctor Tanito, que realizan grandes cosas allá en Japón. Son gente muy joven, pero muy capaz. Muchas gracias por su atención. Quedo presto para las preguntas que pudieran realizar. Excelente, Ricardo, felicitaciones. Una excelente charla y gracias por compartir tu experiencia en en esta técnica con este nuevo instrumental, ¿no? Eh, Cuando nosotros vemos cualquier estudio en glaucoma, básicamente es a lo que nos estamos refiriendo, siempre evaluamos pues la efectividad y la seguridad. La efectividad desde el punto de vista del mayor poder hipotensor y la seguridad desde el punto de vista de las menores complicaciones o menores efectos adversos. Y vemos pues que realmente reúne mucho de esto, ¿no? Hay un poder hipotensor importante, alrededor de 30 milímetros de mercurio. Las complicaciones vemos que realmente no son muchas las complicaciones. O sea que podríamos decir que es un procedimiento eficaz y seguro. Cuando hablamos de cualquier artículo, buscas el éxito del procedimiento, te hablan entre un rango de la disminución de la presión intraocular entre un rango de 6 a 21 milímetros de mercurio y o una reducción mayor al 20% y vemos que también se cumple este criterio. Y otro de los factores que hoy en día se empieza a contemplar eh, como variables para evaluar un procedimiento, tanto la eficacia o la seguridad, es la sostenibilidad de los resultados. Si bien es cierto, tus estudios son todavía a un corto tiempo, bueno, porque recién has llegado a Japón, pero vemos que los estudios del doctor Tanito, la doctora, no logro recordar el apellido de la doctora de China, sí demuestran pues un seguimiento a un año con una buena sostenibilidad de los resultados, ¿no? De tal forma que se constituye como un buen procedimiento muy importante y creo que por eso ha despertado la atención de todos nosotros. Además de el tema muy importante para para esta parte del mundo, que es la parte económica, ¿no? Porque es invertir en tu monoprisma, que todo, prácticamente como todos los tenemos, y comprar el microhook frente a comprar un insumo o un MIG por cada cirugía. De tal Mm. forma que se torna muy interesante. Este, bueno, antes de las preguntas, no sé si Juan José quisiera hacer algún comentario. Sí, primero destacar muy completa la presentación. Yo creo que en el último mundial de glaucoma, los videos de la doctora Shang fueron los que como que rompieron el hielo, porque en realidad tú mirabas los videos y se demoraba como 14 segundos en hacer todo. Hacía la conexión de y hacía el pasar el tanito en 360 grados prácticamente, y dale, y otro, y otro, y otro, y otro. O sea, fue súper impresionante el nivel de la doctora. Yo quería hacer un par de comentarios. Uno, que son comentarios generales, ¿ah? Para todos los procedimientos angulares. El ayudante, cuando uno opera con el ayudante, tiene un papel fundamental, porque tanto en el Caspu, como en el BAN, como en Tanito, si el ayudante te rota el ojo, te lo rota en el eje, hace una ciclotorsión del ojo, eso te permite aumentar mucho tu zona de tratamiento sin tener que mover el paciente, como se hacía en la conioscopía, perdón, en la conectomía típica de los glaucomas congénitos. El ayudante con dos pinzas toma el ojo y lo gira, hace una ciclotorsión. Mm, Primero hacia el lado que estás atacando y después cuando cambias de lado y lo haces hacia el otro, cuando estás terminando, te lo gira de nuevo. Y eso aumenta harto y uno puede lograr hacer 180 grados si el ayudante es bueno, sin cambiar la posición en ningún momento. Lo otro es que yo he tenido experiencia, no con Tanito porque todavía no he hecho ninguna cirugía, pero sí con Capuc y con GAT en pacientes con glaucomas uveíticos
que no tienen sinequia. ¿Ok? Porque, claro, si tenéis los comos uíticos tenéis dos tipos. Los que tienen sinequia, que ahí no le puede hacer cirugía angular, porque está todo pegado, y los que tienen el ángulo abierto, que en el fondo son una combinación entre cortisónico y la inflamación crónica del trabéculo. Y en los pacientes, la cirugía angular, cuando está el ángulo abierto, por uveitis funciona súper bien. Y lo otro que hay que acordarse que hay un porcentaje importante de pacientes que va a subirles la presión en el postoperatorio inmediato, y esto tiene que ver con la carga hemática. Mm. O sea, mientras más sangre tienes en el postoperatorio, es más probable que tengas un pico de presión, porque se saturan, el sistema colector se satura con tanta sangre, no puedes limpiarla, y eso hace que la presión suba. Pero eso, como muy bien explicó Ricardo, es un efecto que es absolutamente transitorio, o sea, no es que se mantenga para siempre, se limpia la sangre y de repente los pacientes jóvenes, sobre todo, impresionante que tú le haces un GAT y están llenos de sangre y a los 4 días no tienen nada, están limpios, completos. Y ahí, claro, le sube un poco la presión, pero un par de días después la presión ya se normaliza. Y lo último que quería destacar es la parte que me pareció súper interesante, que fue el uso del vitriófago para comerse el coágulo. ¿Por qué es importante eso? Porque hay que acordarse que el máximo de enzimas que lisan los coágulos se alcanza dentro del ojo después de un ifema más o menos entre el sexto y el noveno día. Entonces, si tú te metes a limpiar un ifema que sea completo o importante en ese periodo, y lo tironeas con tu aspiración y el paciente sangra, va a sangrar en bola 8, Mm. porque están todos las enzimas anticoagulantes dando vueltas. Entonces no va a formar coágulo. Va a salir sangre, sangre, sangre hasta que el ojo se llene. Por eso es súper interesante el comerse con el vitrófago parte del coágulo para disminuir la carga de sangre y para limpiar el eje. Porque no lo estás traccionando, te fijas, no estás lavando, sino que te estás comiendo directamente parte del coágulo. Eso me pareció súper interesante. Todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Bueno, hemos visto, Ricardo, que tú básicamente la mayor cantidad de tus pacientes tratas el cuadrante nasal inferior, Ujú. que es, bueno, son los 120 grados que vienen a ser 4 horas más o menos, ¿verdad? Sí, Digamos, doctor. de 3 a, si hablamos del ojo derecho, estamos hablando de 3 a 6 horas, un poco, un poco más para cada lado. Y ¿tienes identificado si más te vas hacia las 2 horas o más te vas pasado las 6 horas? Mire, Es decir, ujú. 120 grados, estamos hablando de 4 a 6, de 3 a 7, o tratas de entrar equitativamente para ambos lados. Trato de entrar equitativamente para ambos lados. Mucho tiene que ver, doctor, por dónde realizamos nuestra incisión, por dónde accedemos. Porque de repente, si nos vamos, hablando por ejemplo de un ojo derecho, nuestro acceso temporal es muy horizontal, o sea, nos vamos más hacia horas 9, 10, no vamos a tener mucho acceso a la zona, por ejemplo, horas 4, 5, 6. Se nos va a dificultar un poco realizar el procedimiento en esas horas. Mientras que si nosotros nuestra incisión apuntamos hacia la zona nasal inferior, por ejemplo, sí, vamos a tener una mayor facilidad de abarcar esa zona. ¿Y Eh, alguna diferencia entre entrar, digamos, el ojo derecho, el cuadrante nasal inferior, ingresas por la incisión principal de la faco, que es más grande, y ajá, en el ojo izquierdo, claro, el sector nasal inferior, ingresas por el puerto auxiliar? así es. Ah, co- eh, ¿Sientes mayor maniobrabilidad cuando entras por el puerto principal? Definitivamente, al ser la incisión tiene un mayor diámetro, Más de grande. 2.7, 2.8, ¿no? milímetros, nos da la facilidad de poder movilizarnos en cámara Mm. anterior y poder abarcar más horas, ¿no? Tenemos mayor maniobrabilidad. En cambio, cuando realizamos este procedimiento en el ojito izquierdo, pues como usted mismo menciona, ingresamos por el puerto auxiliar, estamos un poco limitados, ¿no? Pero, de todas maneras, como el microhook es bien finito, o sea, es bien delgado, eh, sí podemos nosotros abarcar las zonas que son necesarias tratar. Es decir, no nos limita tanto. Ahora, de Claro. repente sí sería importante, al momento de realizar nuestro puerto auxiliar, no ser
no ser muy cortos, de repente sale un poquito más amplio para nosotros poder tener esa facilidad, sobre todo en los primeros casos, ¿no? Cuando recién estamos empezando y queremos tener mayor maniobrabilidad, queremos nosotros eso, de repente ampliar un poquito más nuestro puerto para poder tener mayor acceso, ¿no? Sí, justo a eso era mi pregunta, para darle la palabra a Juan José. Quizás los primeros casos de la gonotomía con el microjutanito, Ujú. quizás deberíamos empezar, para los diestros que hacemos el puerto principal en el lado derecho, empezar con el ojo derecho, ¿no? Que Sí. es donde vamos a poder maniobrar mejor y una vez que tengamos mayor experiencia, quizás ya pasar al ojo izquierdo. Sí, Juan José. Sí, eso no sé qué va a pasar al final, pero puede ser que cambie todo el abordaje tradicional que estamos haciendo, tratando de agarrar el cuadrante nasal que se supone que es el que filtra más. No sé si el mes pasado o antepasado salió un trabajo del grupo del doctor Weinreich, perdón, que mostraba que si tú abrías el trabéculo en las zonas donde filtra menos, se obtenía mayor filtración. Mm. Mm, Y si abrías la zona del trabéculo donde filtra más, obtenías menor filtración comparativa. ¿Te fijas? Como que en el fondo tú al despechar las zonas que tradicionalmente filtran menos, les disminuyes la resistencia y haces que salga más líquido. Y ellos mostraban que la filtración, como les decía, en las zonas que tradicionalmente uno no apunta, aumentaban significativamente más que en las zonas tradicionales. Así que de repente yo creo que lo que yo hago por lo menos ahora es donde me queda más cómodo, lo hago, independiente del lugar, digamos. Claro, habría que prestar atención, Ricky, en la casuística que estás haciendo, ujú. comparar, ¿no? Hacer un comparativo de cuánto reduce incidiendo en el cuadrante nasal inferior o perdón, el temporal inferior. Sí, Ah, justo, Doc, Le voy a man- sí, sí, justo el caso que presenté, que en un ojo le realicé en zona nasal y en otro ojo que realicé en el ojo temporal, y tuvo una reducción similar, ¿no? Muy llamativo, porque uno pensaría pues que al realizarlo en zona nasal, pues bajaría mucho más que realizarlo en la zona temporal, ¿no? Les voy a mandar el trabajo de Weinberg, es súper interesante. sí, sí, lo comentaste en Trujillo, ¿verdad? ¿Algún viscoelástico en especial que usas, Ricardo? Bueno, usas el Bueno, hospital, allá, no, sí, no hay que claro, pero escoger. Doc, ahora voy a comentarles pues la experiencia en Japón. Ellos utilizan, y no es por hacer propagandas, ellos allá utilizan el Provis y el Viscoa, ¿no? Entonces con eso ellos se manejan allá. Ya. Ajá, y les va bien, ¿no? O sea, ellos que tienen tanta variedad, ¿no? El doctor Tanito ha optado por utilizar los de esta casa comercial y obtiene buenos resultados, ¿no? Entonces, eso es principalmente lo que recomienda el doctor Tanito, ¿no? Y que bueno, acá nosotros también en el hospital tenemos también los mismos viscoelásticos, ¿no? Entonces, también de repente uno de los factores que también podrían determinar de repente, quién sabe, ¿no? La similitud de los resultados. Sí. Ahora, eh, de repente se podría utilizar otro tipo, o probar con otros tipos de viscoelásticos, ¿no? Que nos permitan un lavado más rápido de cámara anterior y una mayor mantenibilidad en cámara anterior para el momento de realizar el procedimiento. También creo que hidroxipropimetilcelulosa también es una opción, pero habría que ver, ¿no? No. En general, los dispersivos se ensucian mucho cuando tú estás operando. Entonces tenés que estarlos cambiando a cada rato. Te sangra Mm, un poco y se queda todo rojo. En cambio, los cohesivos de mm, tipo, no sé, Provis, tú lo ujú, pones y tienes como compartimentalizar más y mantiene una visión más cristalina. Yo creo que los hipercohesivos, como, no sé, el Hilon, ese tipo de discolácticos, no tienen mucha utilidad, porque por un lado son tan densos que colapsan el canal. Entonces te ujú. cuesta más intubarlo. Si tienes que Oh, tratar de usar uno que te mantenga el espacio y que además tenga una buena visibilidad.
que no se ensucie tanto, como por ejemplo cuando tú usas, claro, usas dispersivo que tú piensas que va, si queda un poco no pasa nada, pero en realidad cuesta mucho, mucho ver a través de ello. Se ensucia muy fácil, hay que estarlos cambiando y se aplasta la cámara, entonces es mucho más complejo. Cohesivos. Hay que Claro, usar cosas, sí, claro. muy cohesivo. Ahora, Doc, Cohesivo, bueno, otra cosa que también el doctor Tanito en su práctica, él generalmente a los pacientes les retira días antes los análogos de prostaglandinas y también la brimonidina, y se mantiene con su timolol y su dorzolamida. Y estos los mantiene después del procedimiento. Y en algunos casos, como por ejemplo pacientes que solamente utilizan el análogo de las prostaglandinas, le mantiene el análogo de prostaglandinas. No se lo cambia, por ejemplo, por un timolol o por una brimonidina, ¿no? Eso es lo que él, en lo que él realizaba en realidad, ¿no? O sea, si Sí. tiene, si está en combinación de análogos y otros, retira los análogos, pero deja las otras drogas. Y si Ajá, está solo sí, con análogos, los mantiene. sí. eso es pensando en qué, pensando en la edema macular. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero no se animaba, por ejemplo, nosotros en nuestra práctica generalmente le retiramos el análogo y los primeros días de repente la cambiamos por una brimonidina o de repente un timolol, si lo permite el paciente, y luego ya a posteriori, pues pasando un tiempo, podemos regresar al análogo de las prostaglandinas, ¿no? Pero allá no tenían ese cuidado. En general, lo que muestran los metaanálisis, que hay varios, digamos, es que el uso de prostaglandina en las cirugías oculares no aumenta el riesgo de macular. No aumenta el riesgo de macular. Tú lo puedes usar, incluso los pacientes que tienen uveitis, cuando están controlados también lo puedes usar y no aumenta el riesgo. La cirugía catarata ya está absolutamente demostrado que da lo mismo. Tú lo das, operas de catarata y estás haciendo prostaglandina, no tienes para qué suspendérsela porque el riesgo de macular es exactamente igual con y sin. No pasa nada. Y en estos pacientes yo creo que también, porque no está ya haciendo un grado de inflamación mayor, digamos, el trauma es bastante mínimo, por decirlo de alguna forma. Y en el postoperatorio, Ricardo, la Mm. medicación habitual de una FACO o FACO. Claro, como en aquellos procedimientos acompañados de una cirugía de extracción de cristalino, de catarata, sí, como si fuese una FACO, ¿no? Con su antibiótico y su desinflamante, sus corticoides. En los casos Otra, en que el doctor otra, realiza, ajá, otra bondad más. sí, otra onda más. Pero en el caso allá en Japón, en los casos que hacían solo goniotomía, por ejemplo, no dejaba corticoide el doctor. Solamente dejaba, ellos utilizaban el levofloxacino y lo mantenía con eso cada 6 horas hasta que se acabe la botellita, decía. Y en los casos combinados sí utilizaban sambetasol, que era como betametasona, y levofloxacino en gotas, cada 6 horas ambos, y bueno, hasta acabar la botellita. Generalmente lo utilizaban por 2 a 3 semanas. Genial, genial. ¿Hay preguntas del auditorio? No veo. Solamente felicitaciones, felicitaciones y más felicitaciones. Mil gracias también. Muchas gracias y muchas felicitaciones. Sí, sí, la verdad que, como decíamos, lo bueno de esta noche era que pues, nos compartías la experiencia que habías adquirido allá al lado del maestro Danito y un poco tu casuística, ¿no? La casuística que vienes haciendo tú acá desde que regresaste con esa novedad de la goniotomía con el microjuntamiento. Y eso es bueno, ¿no? Porque no estamos solamente revisando literatura, sino que estamos evaluando una experiencia nacional, una experiencia propia acá en nuestra región o en nuestro país, bueno, acá en este caso en Perú, ¿no? Que siempre es importante tener una experiencia propia, ¿no? Sobre todo, eh, genéticamente los ojos no son los mismos No. y siempre uno tiene que evaluar estas variables, pero vemos que en el tema de resultados viene siendo lo mismo. Viene Sí. siendo un resultado favorable, una herramienta más en nuestro arsenal de técnicas quirúrgicas para manejar esta enfermedad que nos reúne a todos, ¿no? Esta noche.
La verdad, genial. No sé si a ver, alguien tiene alguna pregunta adicional. Bueno, siguen las felicitaciones. Doc, de repente, la siguiente frontera va a ser entrar a ángulos cerrados. O sea, hacer uso de la gonioespátula, ¿no? Y tratar de, como están haciendo en China, ¿no? Para su casuística de Ah, ángulos. sí. Esa era la pregunta que te quería hacer. Ujú. Eh, ¿En cuántos casos habrás tenido la necesidad de usar la microespátula? En dos Esa- casos. He entrado en dos casos que no tenía una adecuada visualización pese a haberle realizado la cirugía de extracción de catarata. Y este es una goniospátula de Mori, es el nombre, de la casa Handaya. Eh, la bondad que tiene es que al final, o sea, en la parte que entra en contacto con la base del iris, es como si fuese como una lentejita. ¿Mm? Es súper amigable y simplemente deprime, ¿no? Deprime suavemente. Y sí, no es necesario de repente hacer o sea, deprimir todos los horarios que nosotros queremos abarcar. Simplemente una vez que identificamos, ingresamos por ahí, ¿no? Y ya continúa. Entonces sí, han habido dos casos en los cuales nos ha ayudado esta herramienta, ¿no? Metes Que, la bueno, espátula, deprimes, sí, sacas la el, espátula y metes el microhook. el tanito. Ajá. En el caso de la doctora Siulan San, como mencionó el doctor Mura, pues ella en sus videos allá en Roma hacía gala de una experticia pues increíble, ¿no? Ella con un simple chopper podía realizar este procedimiento, ¿no? Y súper rápido. En cambio, Yo, pues el doctor Tanito recomendaba utilizar me dijo, ¿no? Ah, ¿quieres utilizar un instrumento para tener una mejor visualización de la malla trabecular? Te recomiendo este, ¿no? La agoniespátula de Moro. Y sí, en dos casitos nos han ayudado. Genial, genial, genial. Muy bien. Bueno, yo creo que es una excelente charla, excelente compartir de tu experiencia. Y esto nos reúne, pues, una nueva alternativa. Yo creo que en el tiempo vamos a empezar a tener más opiniones de los diversos cirujanos que empiecen a, a utilizar esta técnica y esto nos va a servir a todos muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el tema de tu curva de aprendizaje a los diestros, de repente empezar con ojos derechos, ¿no? Y luego ya ir al ojo izquierdo, ¿no? Si bien es cierto, como tú dices, no es imposible, no te lo imposibilita, pero es más accesible entrar con el microhook por un puerto más grande que es el puerto principal para llegar al cuadrante nasal. Y las primeras y luego ya empezar con el lado izquierdo, ¿no? Que sobre todo es con la mano izquierda también. Claro, Y después con sí. el puerto auxiliar que es más chico que tiene menos maniobrabilidad. Viscoelástico, ya escuchamos lo que nos dijiste. Eh, la burbuja de aire, que es fundamental. Y esperar el tiempo suficiente para poder cerrar. Realmente, realmente es un procedimiento súper, súper rápido. El nivel de sangrado también ya lo explicó muy bien Ricardo. Mientras menos área se trate, menos ifema. Mientras más horarios o más grados hagamos, vamos a tener más sangrado. Y está demostrando que haciendo casi todos los pacientes con solamente tratando un cuadrante, el nivel de sangrado realmente es mínimo. Y el tiempo es veloz. Me acuerdo que una de las últimas cirugías Ricardo me decía, doctor, este paciente podríamos también agregar después de la FACO, hacerle un microhood. Le digo, no, ya Ricky, ya estamos en hora, además que no, el paciente no está programado así. Pero, pero podría verse beneficiado. Y le decía, bueno, ¿cuánto te vas a demorar? Va a depender de cuánto te demores. Mientras que hablábamos, me dijo, doctor, te acabé. O sea, para que vean lo rápido que es el procedimiento. El sangrado es mínimo y la cirugía al día siguiente no cambia. Lo que uno diría, bueno, voy a hacer mi faco, pero al día siguiente me va a tener un sangrado y mi faco va a estar media fea. Realmente no, un nivel hemático inferior mínimo que no cambia mucho el resultado. Claro. Definitivamente no va a ser tal como una faco pura, pero
no cambia el parámetro de decir, pucha, no, el resultado visual de mi paciente va a ser grandemente afectado. Tampoco hemos podido observar esto en los pacientes que Ricardo ha venido realizando, ¿no? Así es, maestro. Juan José, Gracias. creo que querías decir algo. No, felicitar nomás a Ricardo, excelente. Solo eso. Gracias, Muy, doctor. muy bien. Estamos en horas diferentes, horarios diferentes, así que no vamos a extendernos más. Yo simplemente, en principio, agradecer a Juan José, que nos ha acompañado en la moderación, referente en glaucoma de tu talla. Juan José, siempre es importante y muy gratificante tenerte. Agradecer a todos los colegas nacionales, a todos los colegas internacionales que se han dado tiempo de acompañarnos. eh, eh, y sobre todo a ti, Ricardo. Gracias por compartir No, tu experiencia. Y muchas en esta gracias. no será la primera, ya estaremos invitándote una vez más cuando tu casuística tenga que contarnos y mostrarnos. Gracias a todos y en nombre del doctor Rafael Borges, presidente del capítulo peruano de glaucoma, agradecemos a todos su presencia y le damos por adelantado un fuerte abrazo y felices fiestas navideñas, que todos pasen unas lindas fiestas en familia. Gracias a todos y cerramos. Mariana, un beso enorme y gracias por tu presencia y a todos Muchas gracias. bueno, Bueno, Gracias, Nico. a quienes quieran encender su cámara para tomar una foto para el recuerdo. Eso. Claro, claro. Ahí está. Sano Sensei, please. Please, Sano Sensei. We need you. Please turn Ahí on está. your camera. Yeah, Muy good bien. presentation. Ah, I totally. Oh, just kidding. Thank you. Ok, su mejor sonrisa para tomar la foto de recuerdo. Ahí está mi jefe, doctor Robles, Víctor. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y Muchas gracias. nos vemos Arigato. Arigato. Yeah. Gracias.